Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas los que nos acompañáis en esta sesión, un día más. Hoy tenemos una sesión pues muy interesante porque quizás sea uno de los temas que más demandas nos ha generado a lo largo de casi estos 2 años de trabajo de las oficinas de Acelera Pyme. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Maribel Aguilar, soy la parte técnica, la parte más administrativa de las oficinas Acelera Pyme, pero los que ya habéis asistido a diversas reuniones o sesiones, sabéis que siempre al principio, antes de meternos de lleno en el tema que cada día trabajamos, hacemos una breve presentación de lo que son las oficinas. Así que vamos a ello y luego ya nos meteremos de lleno a conocer a los ponentes y a trabajar con ellos este tema tan interesante de la digitalización del sector agroalimentario y tan vital y tan fundamental en nuestra provincia. Bueno, las oficinas Acelera Pyme es una red de oficinas, tanto físicas como virtuales, que se pusieron en marcha ya, pues en algunos casos casi hace 3 años, y en el de la provincia de Teruel, con la oficina Acelera Pyme Rural de la Diputación de Teruel, pues hace un poquito más de año y medio. Y se pusieron en marcha, pues bueno, gracias al Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation. Casi 24 millones de euros para poner en marcha toda esa red a lo largo de España. En concreto, en el caso de la provincia de Teruel, la Cámara de Comercio ya tenía en marcha esas oficinas Acelera Pyme, tanto en Alcañiz como en Teruel, y digamos que la Diputación Provincial de Teruel lo que quiso hacer es un esfuerzo para que toda esta digitalización se llevara a toda la provincia de Teruel. En el caso de las oficinas rurales se participó en la convocatoria de esta subvención que se creó, o sea, que se generó para poner en marcha estas oficinas Acelera Pyme rurales. La Diputación de Teruel lo consiguió y gracias a eso pues puso en marcha, como veremos ahora, 2 sedes, una en Andorra y otra en Calamocha, principalmente para que la digitalización llegara a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes. Esa era la definición de rurales. Claro, para la provincia de Teruel eso es todo menos la capital de la provincia de Teruel, que es Teruel, ciudad, el único municipio que supera ese número de habitantes. A través de un convenio con el Ayuntamiento de Calamocha, nos cedió estas instalaciones donde estamos Arantxa y yo, que es el Museo del Jamón, y luego, por otro lado, en el Laboratorio de Medio Ambiente, que es una instalación de la propia Diputación Provincial en Andorra, se gestó lo que es la oficina Acelera Pyme que tenemos allí. Y, por supuesto, pues la web, la oficina virtual, que es nuestra web, donde trabajamos también todo lo que se puede para complementar ese trabajo físico y en las oficinas. Bueno, como vemos, este es un mapa de la provincia de Teruel, son 10 comarcas. Desde la oficina de Andorra se cubren Bajo Martín, Bajo Aragón, Matarraña, Cuencas Mineras y Andorra Sierra de Arcos, esas 5 comarcas. Y desde la oficina de Calamocha se cubre Jiloca, la comarca Jiloca, Sierra de Albarracín, Comunidad de Teruel, Gúdar-Jabalambre y Maestrazgo. Pues bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que desde esas 5 comarcas tienen que venir a estas 2 oficinas físicas? No. Quiere decir que mis compañeros Arantxa y Rubén, que ahora conoceremos, pues han llegado y están llegando a todos los municipios, o bien donde tenían una solicitud o bien donde ellos han buscado esas solicitudes. En la provincia de Teruel, pues eso, tenemos una densidad de población de 9 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto lo hago sobre todo para las 2 ponentes que nos acompañan hoy y que esa digitalización del sector agroalimentario, por un lado, podríamos decir que nos ha sorprendido porque ha generado mucha demanda y muy precisa. Es decir, que es cierto que son pequeñas explotaciones, pero es verdad que se conoce, se demanda y hay mucho interés en que la digitalización llegue a este sector. Quizá más que a otros, que nos ha costado más o era más desconocido. Así que, bueno, por eso también desde el principio vimos que este tipo de sesiones era fundamental. Dedicamos una presencial, por ponernos también un poco en antecedentes a Adolfo y a Javier, dedicamos una presencial en la comarca del Maestrazgo, sobre todo a ganadería, porque es la más ganadera,
son territorios montañosos, o sea, la ganadería es sobre todo extensiva y dedicamos ya una sesión ahí, pero bueno, esta ha sido transversal a todas. Se ha demandado en todas las comarcas. Simplemente un pantallazo de nuestra web donde vamos colgando toda la información y decir que, claro, hablar de digitalización, solo predicar de las bondades de la digitalización sin tener unas subvenciones concretas que puedan ayudar a que eso se lleve a la práctica y se lleve a la práctica ya. Todos sabemos que tenemos que hacerlo, pero cuando hay una subvención lo que te anima es, pues venga, lo hago ahora. Pues tener subvenciones como, por ejemplo, el kit digital ha sido muy beneficioso, sobre todo porque todo lo que nos vais a enseñar hoy, el kit digital lo tenía contemplado. Le llamáramos de una manera o le llamáramos de otra, pero dentro de esas soluciones lo tenía contemplado. Entonces lo tenía y lo tiene. Digo lo tenía porque, por ejemplo, en el caso de empresas que tienen de 10 a 50 trabajadores o de 3 a 10 trabajadores, esos dos segmentos, de 3 a 50 trabajadores, para aclararnos, ya no se puede solicitar kit digital porque terminó la convocatoria el 31 de diciembre. Pero sí que es cierto que quien lo tuviera solicitado está en periodo de ejecución y todavía puede gastar tanto los 6.000 como los 12.000 euros en implementar soluciones digitales de las que hoy vamos a conocer. Sí que sigue abierta la convocatoria de 0 a 3 trabajadores hasta el 31 de octubre y luego es verdad que sigue abierta otra convocatoria que, aunque tengas de 3 a 50 trabajadores, si tienes alguna de estas figuras te lo contempla. Y en concreto lo digo porque cubre comunidades de bienes, sociedades civiles profesionales, sociedades civiles con actividad mercantil y, quizá para hoy, explotaciones agrarias de titularidad compartida, que no diría que son la mayoría, pero son muy, muy, muy significativas este tipo de figura en la provincia de Teruel para las explotaciones agrarias y de ganadería. Y en función aquí del número de empleados, pues lo mismo, de 0 a 3 hay un error, no son 2.000, son 3.000 euros, donde pone 2.000 son 3.000. Sí que de 3 a 10 empleados son 6.000 y de 10 a 50 empleados son 12.000 euros. Y se abrió una nueva convocatoria el 12 de diciembre que va destinada a empresas de 50 a 100 trabajadores, son 25.000, y de 100 a 250 trabajadores son 29.000 euros. Y esto es para que todo lo que hoy nos van a contar Adolfo y Javier, empresas especializadas del sector, nos puedan ayudar a poner en marcha todo esto. Es decir, estas sesiones, como por ejemplo la de hoy, no es para que nosotros aprendamos a hacerlo, es para que, hombre, pues habrá algunos de los que escuchen esta sesión que sí que será el caso, pero lo habitual es que conozcamos qué opciones tenemos y sepamos en manos de quién ponernos, de qué profesionales ponernos para que esto nos ayude, ¿no? Bueno, aquí la web del Ministerio para que lo podáis conocer de primera mano. Y luego tenemos otra subvención también muy interesante que es el Kit Consulting. Igual que el Kit Digital es para hacer, el Kit Consulting podríamos así, de manera resumida, no me quiero enrollar, a pensar, sobre todo a pensar y que nos ayuden a pensar en qué punto estamos de digitalización y cuáles son las prioridades y que nos hagan esa hoja de ruta de cómo debemos al máximo aprovechar la digitalización. Sí que es cierto que esto para empresas que tengan menos de 10 empleados no se puede solicitar. Eso lo hemos demandado al Ministerio por muchas vías, pero de momento solo hay convocatorias para de 10 a 50 trabajadores, de 50 a 100 y de 100 a 250. Es muy interesante porque lo que nos hacen es todo ese análisis previo y esa hoja de ruta para ver cómo, si no estamos subidos al carro de la digitalización, nos tenemos que subir y no solamente subirnos, sino aprovecharlo al máximo, ¿no? Ya que hay financiación para ello. Y es que al final no va a ser algo opcional, es algo que tenemos que comprender que nos interesa, nos beneficia, aunque al principio sea un esfuerzo de ver de qué manera hacerlo. Y luego hay una plataforma muy interesante también que se puso en marcha, igual que la de Acelera Pyme, donde hay un montón de contenidos. El gobierno también puso en marcha esta plataforma que es one.gov.es, donde hay un montón de material, un montón de sesiones y un montón de información para que nos metamos. Sí que es verdad que hay que registrarse, pero uno se registra con un correo electrónico y poco más.
y hay un montón de materiales, información y jornadas formativas para que podamos seguir familiarizándonos con cuestiones básicas para la empresa agroalimentaria y de cualquier sector, ¿no? Luego, simplemente decir que para más información, mis compañeros a los que ya he nombrado, Arantxa es la compañera que está en Calamocha y lleva esas 5 comarcas, Rubén está en Andorra y lleva esas otras 5 comarcas, decir que también todo lo que vamos haciendo o todo aquello que nos parece interesante lo vamos compartiendo en nuestra página de Facebook, el canal de Telegram también lo tenemos y quizá lo más interesante para estas sesiones, el canal de YouTube, porque pues bueno, estas sesiones de 9 a 11 no a todo el mundo le viene bien, pues por ejemplo a lo mejor estas sesiones para el sector agroalimentario no es la mejor hora, porque ellos están haciendo muchas faenas en sus explotaciones, pero ¿qué es lo que ocurre? Que todas las online las hemos hecho en esta hora, entonces esto lo mantenemos sabiendo que después se cuelga la sesión en YouTube y que todo el mundo, tanto los que asistimos como los que no han podido asistir hoy, pues bueno, lo pueden ver en YouTube y verlo las veces que haga falta, pararlo, volver, lo que haga falta. Nuestra página de Facebook, os pedimos que nos sigáis porque pues vamos metiendo información muy interesante. Y luego solo 2 cuestiones prácticas. Decir que la encuesta de satisfacción la colgará Narciso a lo largo de la sesión para que nos vayáis diciendo qué os ha parecido y nos vayáis comentando lo que creáis conveniente. Y próximos eventos, simplemente por terminar, el día 4 tenemos a Ana Lázaro, que nos hablará de WhatsApp Business para las pymes, muy interesante. Y la última, otra de las más demandadas junto con la de hoy, cómo adaptar nuestro negocio turístico al nuevo registro obligatorio de viajeros. Esto también se ha demandado mucho y junto con la de hoy pues vimos necesario el ponerlo. Pero bueno, ya nos liamos a la faena de hoy, que es meternos de lleno en el sector agroalimentario y cómo la digitalización lo está revolucionando en muchas áreas y en muchos sentidos. Quizá, por poneros también un poco en antecedentes a Adolfo y a Javier, se nos ha demandado, entre otras cosas, porque aquí son pequeñas explotaciones y hacer compatible las explotaciones familiares con la calidad de vida, pues bueno, la digitalización, aparte de todo lo que nos ha permitido multiplicar muchas cosas, quizá desde mi punto de vista, una de las cuestiones más interesantes que ha traído es que facilita la vida a la gente que está detrás de esas explotaciones. Pues simplemente, por ejemplo, por poner casos, a ganaderas o agricultores o agricultoras y ganaderos que desde su móvil podían controlar un montón de parámetros de las granjas, podían ordenar ciertas actuaciones o acciones en las granjas, eso que es como lo más básico para pequeñas explotaciones familiares, ha sido algo grandioso, por decirlo de alguna manera. Y a más, todo lo que nos podéis explicar hoy. Pero claro, que la digitalización, al final, aparte de mejorar resultados, de cara a la calidad de vida de pequeñas explotaciones del medio rural, yo creo que es fundamental, porque además es un sector donde el relevo generacional es muy difícil y la digitalización yo creo que es un aliado de primer nivel, ¿no? Así que, bueno, un poco para poneros en sintonía con lo que es la realidad de la provincia de Teruel. Pero más allá de eso, pues bueno, vamos a ver a quién tenemos la suerte de conocer hoy. Adolfo Peña y Javier Mesas, a día de hoy, después de pues, casi 30 años en ambos casos, están vinculados a la Universidad de Córdoba, donde estudiaron ingeniería agrónoma hace pues, muchos años, pero después de esa formación y de pues, realizar sus pertinentes doctorados, se han vinculado profesionalmente a la Universidad de Córdoba, siendo profesores de asignaturas muy diversas, pues eso, principalmente vinculadas a la ingeniería agroalimentaria y al desarrollo rural, pero desde hace pues 5 años más o menos que se puso en marcha el máster en digitalización, lo voy a decir bien porque es muy interesante, el máster de transformación digital del sector agroalimentario y forestal, pues han sido 2 personas de las que han liderado ese máster y de las que lo pusieron en marcha por ver que todo esto era necesario, pero también porque tenían 2 inquietudes. Una de ellas era el maximizar
la empleabilidad de los estudiantes que estaban vinculados a la universidad en estas dos áreas. Para lo otro era conectar el conocimiento que se estaba generando en las universidades con el mundo de la empresa y con el mundo de las explotaciones agroalimentarias. Esas dos cosas han sido fundamentales. Pero también en ambos casos han pertenecido a la empresa privada, han tenido sus propias empresas, tanto para prestar servicios a grandes empresas como a pequeñas explotaciones como las que quizás estáis viendo estas sesiones. Entonces conocen tanto lo que es el ámbito privado como lo que es el ámbito de la máxima formación dentro de la universidad y dentro del máster. Y al final un poco las inquietudes que ellos ahora creo que más les ocupan es transferir o llegar a comunicar bien la necesidad de que la digitalización llegue al sector agroalimentario. Pero como eso nos lo van a contar hoy en la sesión, yo ya termino, le doy las gracias a ellos por acompañarnos y sobre todo también a las personas que hoy nos acompañáis por esta semana, que también nos decimos, Adolfo y Javier, que todos los días tenemos clase, así que somos un poco estudiantes durante esta semana, pues bueno, agradeceros también el esfuerzo por un día más estar aquí y ya nos metemos a ello. Así que muchas gracias, yo dejo de compartir y cierro el micro para cederoslo ya a vosotros. Pues muchas gracias, Maribel. No sé si empiezo yo. Voy a compartir una pantalla y paso a presentarme. Me decís, por favor, si se ve bien por ahí. ¿Vale? No sé si la estáis viendo. ¿Hola? Sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Vale, gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas los que estáis por ahí detrás de las pantallas. Primero agradecer al programa de la Oficina de Acelera Pyme, a la Diputación de Teruel y a Maribel y a Narciso como personas que están al frente de este proyecto, pues que nos hayan invitado a dar esta sesión, a Javier Mesas, que me acompaña, que está por aquí, y a mí mismo, Adolfo Peña. Ambos somos, como decía Maribel, profesores de la Universidad de Córdoba. Y bueno, para que poner un poquito en contexto y enlazando con lo que comentaba Maribel, deciros que desde las universidades, aunque muchas veces se nos pueda ver como gente muy alejada del territorio, de la tecnología, de la innovación, de los problemas que tienen los sectores a los que nos dedicamos, bueno, además de dar clase, que es nuestro cometido principal, por el que podéis entender que podemos ser conocidos por los ciudadanos en general, nos dedicamos también a desarrollar proyectos, a desarrollar soluciones, a desarrollar y avanzar en tecnología. Y en ese sentido, es cierto que tanto Javier como yo y otros compañeros de la Escuela de Agrónomos y Montes de Córdoba llevamos bastante tiempo pues trabajando en lo que aquí se va a tratar hoy, la digitalización y además específicamente orientada al sector agroalimentario en sentido amplio, agricultura, ganadería, pero también al mundo forestal. Y esto significa, primero, que es cierto que tenemos ya una trayectoria de varios años. El máster, como decía Maribel, en su primera versión empezó hace siete ediciones. Este año estamos haciendo la 7ª, pero el máster de transformación digital es un máster universitario, está orientado ya a gente universitaria, a graduados o a profesionales en una formación muy específica. Hoy tenemos aquí aproximadamente a partir de ahora como hora y media. Yo intentaré ser breve para que luego Javier tenga tiempo de contaros cosas interesantes. Varios mensajes, si queréis, antes de empezar, y luego empiezo con la presentación. Primero, bueno, voy a dejar esta por aquí. Primero, que en este tiempo, como podréis comprender, y teniendo en cuenta que probablemente seáis un público muy diverso, con distintas inquietudes, distintos tamaños de explotación, tipo de cultivo, ganado, en fin. Bueno, pues no podemos ser muy precisos en muchas cosas, pero sí os decimos dos mensajes que creo que Javier puede luego insistir y repetir al final. Uno, tenéis nuestros contactos, nuestros correos electrónicos, tanto directamente como a través de Narciso y de Maribel, para que a partir de esta sesión podáis, bueno, pues dirigiros a nosotros, contactar con nosotros para tratar específicamente pues aquello que os preocupe ya más particularmente.
Y en segundo lugar, que he hecho referencia a ese máster de transformación digital universitario porque sería, digamos, como la formación más avanzada, más específica, más tecnológica, más con necesidades de trabajar con computación, con programación, con informática, pero hay un montón de opciones de formación en temas específicos y además segmentados para el interés de cada uno. Y luego Javier también creo que puede insistir en ello. Uno es el Centro de Competencias, que también promueve el Ministerio de Agricultura, donde se hacen cursos específicos, cortos, medianos, de 12, de 24 horas, en temas muy concretos, ganadería de precisión, riego inteligente, drones, en fin, un montón de cosas ya interesantes y muy específicas. Así que os animo, si os resulta interesante lo que vamos a contar hoy y queréis más y en temas específicos, que busquéis por el centro de competencias, que también en la presentación quizás que os dejemos, Maribel, podemos dejar alguna referencia. Y otro es un hub también relacionado con el Ministerio de Agricultura, en el que nosotros también participamos como Universidad de Córdoba, que es la Vega Innova, es un hub que hay en San Fernando, en Madrid, donde hay cursos presenciales también, en el mismo sentido, sobre tecnología específica, sobre soluciones muy concretas para grandes empresas, para pequeñas empresas, para pequeños agricultores y ganaderos. Viene bien para todo el mundo y también es otra vía presencial, en este caso, donde os podéis formar. Bien, dicho esta pequeña introducción, intentaré ir más o menos rápido. Esto se está grabando y ya os digo, tenéis nuestros contactos y podréis acercaros a nosotros. Había preparado una presentación que, más allá de la pequeña o resumen de la ponencia de soluciones digitales para el sector agroalimentario, pues, es un mundo súper amplio, casi me gustó mucho el subtítulo o el título completo de Descubre cómo las soluciones digitales pueden transformar el sector agroalimentario. Conocer tendencias tecnológicas que optimicen procesos, mejoren la productividad y ayuden a impulsar la competitividad de tu negocio, porque esa es precisamente la orientación en la que nosotros estamos trabajando. No solo digitalizar por digitalizar, sino por buscar soluciones que mejoren, Maribel comentó algo antes, el bienestar del agricultor y del ganadero, la rentabilidad de la empresa, del negocio, de la finca, de la ganadería, etcétera, etcétera. Y a esto me voy a dedicar una parte importante de la exposición. He hecho un pequeño índice, ¿vale? Para que lo tengáis también ahí si recuperáis la presentación, y me dedico a ello. Aquí tenéis un poco también algunas referencias a los asuntos en los que estamos actualmente. Como decíamos, tanto Javier y yo, Javier tiene un doctorado en ingeniería con una formación muy importante en temas de teledetección, de geodesia, etcétera, etcétera. Ahí tenéis mi correo electrónico, en redes sociales solo estoy en LinkedIn, también si queréis contactar, pues por ahí estamos siempre publicando muchas novedades. Y a la derecha lo que tenéis es de dónde venimos, de la Escuela de Agrónomo y Montes de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, el máster de digitalización, os dejamos la referencia, y luego 4 proyectos: Citriata, Cátedra Internacional de Agricultura e Inteligencia Artificial, AgriFoodTech e IVA, que son 4 proyectos muy importantes en los que estamos desarrollando soluciones para los sectores agroalimentarios en general, algunas veces para leñosos, otras veces para horticultura, otras veces para ganadería, y donde estamos permanentemente trabajando datos. Por tanto, insisto, intentad, si os interesa, contactar con nosotros, porque a través de algunos de estos proyectos, de los contactos con las empresas con las que trabajamos tecnológicas en estos proyectos, podemos acercarnos a vosotros. Quería empezar con la presentación. Le dije a Maribel que no se asustara cuando pusiera la primera fotografía de la presentación, y porque mi nombre es Adolfo Peña, trabajo en la Universidad de Córdoba, ya tengo una edad, pero soy yo de pequeñito. Es una fotografía, como estáis viendo, pues de las antiguas, de que algunos, si sois muy jóvenes, no sé, solo veo vuestro nombre en pantalla, diré, bueno, son fotos de mi abuela o de mi abuelo, pero así era yo hace 50 y muchos años, 55 o 56 años. Y yo no estoy solo, me quería presentar, y en esta presentación pues está mi familia, que son mis 4 hermanos, que son mis padres. Y bueno, afortunadamente esta fotografía tiene algo menos de años, en vez de 55 puede tener unos 40 años aproximadamente, o 38. Y como estáis viendo también, aunque ahora nos parezca algo extraño, a diferencia de la anterior, está en color. Esta presenta unos tintes distintos. Esta ya es mi familia actual, mi hijo y mi mujer, y esta foto pues debe tener unos 5 años. Creo que estaréis observando las diferencias y pronto voy a aterrizar, ¿vale? Pero evidentemente no solo está en color, sino que tiene
una calidad que os puedo presentar aquí muy distinta a las anteriores. Y mi ciudad nací en Córdoba, soy de la ciudad de Córdoba y aquí tenéis algunos de los elementos que más nos identifican. Tenéis un puente, que es el puente romano que llamamos, restaurado muchas veces, un puente que tiene 331 metros, 16 arcos, aunque tuvo 17 originalmente, que viene de la época de los romanos, que ha estado con nosotros durante muchísimos siglos y que por el que transcurre el río Guadalquivir, que vertebra prácticamente toda la comunidad autónoma andaluza y es una de las fuentes principales o de las razones principales por las que Andalucía está vertebrada en torno a, principalmente digo, a ese eje Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, ¿vale? Y luego toda la sierra de la costa. Lo interesante de esta fotografía, por eso la pongo, a mí me gusta mucho, es un grabado, como estáis viendo, está pintado a mano de un francés, de un Philippe Giraud, en 1800 y algo, hace ya bastantes siglos, y la verdad es que tiene un realismo impresionante. Claro, esta fotografía, a diferencia, la tomé yo con mi teléfono móvil hace poco tiempo. Estáis viendo lo mismo. Estáis viendo el puente romano, al fondo la mezquita catedral, a la izquierda el Alcázar de los Reyes Cristianos, que está por ahí, que es un monumento muy visitado también, y no ha cambiado nada. Ha cambiado pues un poco pues el colorido, que si es de día o es de noche, pero el puente sigue siendo el mismo, y la mezquita catedral, que también nos acompaña desde hace tiempo, pues también. Y porque la mezquita para nosotros es una pieza muy importante dentro de lo que es no solo nuestra oferta turística, sino también lo que es la historia de nuestra ciudad. Pero también, y hablando de tecnología, a mí me sigue sorprendiendo que algo que se empezó en el año 786, que tardaron 200 años durante la ocupación árabe en Córdoba en construirlo, tenga esa precisión. No sé si podéis observarlo, de una precisión impresionante, no solo desde el punto de vista, digamos, fotográfico, del colorido, de lo que pueda gustar o no la imagen, la precisión en la ejecución, la precisión geométrica. Os recuerdo que no solo hace 200, 400 o en este caso muchos siglos, 8 siglos, 9 siglos, 10 siglos, no existía Internet, no existía el GPS, no existían las calculadoras, no existían los aparatos para construir o las máquinas para construir. Esta era la tecnología que tenían entonces y fueron capaces de hacer esto, que es algo que a mí me sigue resultando impresionante. Y otra de nuestras, digamos, ofertas también, o de nuestros personajes que de alguna manera bueno, hablamos de él y presumimos que es un pintor, Julio Romero de Torres, pinta principalmente paisajes con temas de actualidad. Es muy famoso por pintar a mujeres, sobre todo el rostro, la mirada. Dicen que, bueno, tenía ahí un don especial para eso. Y este cuadro, bueno, es muy famoso por el cojín en el que está apoyada una de las modelos, pues estas modelos y actrices de la época, de hace ya algunos años, principio del siglo pasado. Pero yo la he puesto aquí por la fruta y ya empezamos a aterrizar en el sector agroalimentario. Estáis viendo que este hombre pintó, pues supongo que el paisaje que veía, que acompaña detrás de estas dos mujeres, eh, al cuadro, que evidentemente está pintado, se puede observar en un museo que tenemos aquí de este autor, de Julio Romero de Torres, y las frutas, pues supongo que ese día o en esa temporada, pues estaban disponibles, pues, alguna uva, algunos cítricos, algún fruto de hueso. Esto es lo que tenemos hoy día. Hoy día tenemos lineales, tenemos supermercados, donde llegan los productos que nosotros, que el sector agroalimentario produce, con una variedad impresionante. Una variedad impresionante donde tenemos, a diferencia del cuadro anterior, una disponibilidad de prácticamente durante todo el año, prácticamente cualquier tipo de producto de prácticamente cualquier parte del mundo. Para lo que dé, bueno, los acuerdos, no me voy a inventar en polémicas con Mercosur y este tipo de acuerdos internacionales, los mercados internacionales, la importación de productos de fuera de España y la Unión Europea, con distintas condiciones, eso es otro problema, pero lo cierto es que tenemos una oferta, los ciudadanos tienen una oferta como no hemos conocido nunca, con una disponibilidad en calidad y en variedad durante, insisto, todo el año. Ahí podéis ver combinaciones de productos en la misma estantería que era imposible hace muy pocos años
que pudiéramos estar comprando el mismo día, simplemente porque en nuestra zona, en nuestra región, en nuestro país, vamos a decir, incluso en nuestro país no se estaban produciendo al mismo tiempo. Incluso a lo mejor no se produce. Que yo sepa, no hay nadie produciendo, por lo menos a nivel de poder llevar lineales piña, por ejemplo, y es un producto que es habitual y que evidentemente nosotros no producimos. Bien, os cuento esta historia porque si habéis fijado un poco en esta primera presentación, hay varias diferencias muy importantes entre todo el conjunto, el history que os he montado. Y la diferencia fundamental es el soporte de cada una de las imágenes que a lo largo del tiempo os he ido mostrando. Las primeras son en formato papel o sobre un lienzo. La única forma que tenemos de trabajar con ellas sería digitalizarlas, no hay otra. Pero eso ha cambiado radicalmente. Hoy prácticamente, y si no que alguien me corrija, nadie tiene nada de este tipo o información relevante en un soporte solo papel. Hoy prácticamente todas las imágenes que capturamos, que es una absoluta locura, son en formato digital. Y eso es en sí mismo eso es una revolución importantísima, porque el primer paso y el primer concepto que tenemos que entender si queremos transformar digitalmente nuestras explotaciones es que tenemos que trabajar con datos que estén digitalizados. Y si los tenemos en otro soporte, el primer paso, y lo digo porque entiendo que está en muchos de vuestros casos, en vuestras naves, en vuestros negocios, en vuestras explotaciones, tendremos cosas en papel. Si tenemos cosas en papel o las tenemos en un soporte que no es digital, el primer paso es digitalizarlo, porque si no, no vamos a hacer nada. El cambio ha sido brutal. Hemos pasado de la información, del conocimiento que nos seguimos teniendo, al dato. El dato son ceros y unos. No penséis que hay nada más debajo de la digitalización. Hay ceros y unos que combinados de una determinada forma y unos determinados soportes y con un determinado software nos están enseñando documentos, gráficas, datos de sensores, vuelos de drones, teledetección, mapas, cualquier cosa que nosotros estamos viendo en forma de texto o en forma de imagen. Y no solo hemos dado el cambio, el paso de la información al dato, también a la inteligencia, aunque lo ponga yo entre interrogaciones. Le pedí a Brian, que es simplemente una inteligencia artificial que genera imágenes, le puse esto, estantería con fruta de todo el mundo, intentando reproducir lo que hay en un lineal de los que vamos y fijaros lo que nos pusieron. Es cierto que esta imagen que tenéis aquí, luego cambiaré o avanzaré, la pedí hace unos meses, probablemente hace ya más de un año, ¿vale? Con las primeras aplicaciones que hacía de este tipo en software libre de inteligencia artificial, ¿vale? Esto ha cambiado un poquito, pero aquí, en este punto, es justamente donde está. Entonces, la pregunta es, ¿de qué estamos hablando realmente? Cuando lo que queremos es apoyar la toma de decisiones en nuestro día a día, en nuestras explotaciones, insisto, a partir de datos. Bien, pues esta es la gran diferencia. Hay una primera parte muy importante y entiendo que el kit digital y este programa Acelera Pyme en el que estáis participando es fundamental. Tenéis que entender o tenemos que entender todos, nosotros evidentemente los primeros, que tenemos que convertir y codificar los datos a la información del tipo que sea a números, a digital. Ese es el primer paso. Pero eso es digitalización. Eso es, insisto, eso es cambiar una foto papel por una foto de mi móvil. Nada más. La estoy viendo. Una cosa muy distinta es pensar en transformar digitalmente mi forma de trabajar, mis negocios, mis procesos, mis operaciones, gracias a aplicaciones. Es decir, coger esos datos que tengo digitalizados, si no, no podemos trabajar, y convertirlos en información que nos permita optimizar nuestros resultados. Insisto que la orientación de nuestro trabajo y de vuestro trabajo, de vuestra preocupación, formación e interés por este asunto, tiene que estar, entiendo, orientado a optimizar resultados, que significa más bienestar, menos costes, más beneficios, más producción, menos gasto de fertilizantes, menos gasto de agua, menos gasto de insumos, ¿vale? Se ha hablado aquí, y por eso lo pongo muy rápidamente, claro, se requieren competencias digitales, se requiere tener una formación o unas habilidades. Algunas se pueden autoaprender, en otras os están ayudando programas como Acelera Pyme o, como os decía antes, formaciones del Centro de Competencia del Ministerio, de la Vega Innova, cursos que podemos hacer nosotros mismos, otras universidades,
que podéis tener cerca o a otro centro de investigación o academia o lo que sea, pero hay que distinguir dos partes. Una primera que puede estar relacionada con esa digitalización, que es claro, hay que partir de unas competencias básicas. Si no usamos dispositivos, si no sabemos hacer u operar cosas que están disponibles ya en Internet, si no sabemos operar y de forma responsable tener cuidado con la seguridad, un aspecto muy importante del que seguro os han hablado, o si no estamos comunicándonos profesionalmente y socialmente a través de correo electrónico, de nubes compartidas de información o de redes sociales, bueno, esto diríamos serían las competencias básicas que prácticamente todo el mundo debería aspirar a esto. Cualquier profesional, cualquier empresa, casi cualquier ciudadano. Sabéis, los que tengáis hijos, o seáis jóvenes, o tengáis amigos o familiares jóvenes, que en mi caso mis hijos, son nativos digitales. Han nacido haciendo todo esto. Nosotros, los más mayores, y sobre todo para la profesión, pues tenemos que adaptarnos a esto y empezar con esto que es fundamental. A partir de ahí empiezan las competencias avanzadas, que son las que realmente nos van a permitir el que podamos usar estas primeras habilidades básicas o soft, que les llaman, blandas, para que realmente repercuta en mi negocio. Y ahí empezamos a hablar de un abanico, como decía al principio, le comentaba a Maribel y a Narciso antes de empezar, es un mundo, cada uno de estos aspectos que os pongo aquí en sí mismo. Tener Internet de las cosas, es decir, trabajar con información en mi finca o en cada uno de mis animales o mi explotación y que me esté llegando y con esa información ver lo que está pasando y entonces decidir. Temas de comunicación y marketing digital, big data, grandísimos volúmenes de datos que cada uno de vosotros seguro en vuestras explotaciones estáis generando, computación en nube, inteligencia artificial que ha explotado, como ahora comentaremos, robótica, tecnología de la información y la comunicación orientada a la sostenibilidad ambiental, la gestión digital o el comercio electrónico. Dejo esto aquí simplemente para que entendamos, seamos conscientes de que hay una primera parte donde tenemos que hacer un esfuerzo previo hacia las competencias digitales, pero que luego básicas, y a partir de ahí se abre un mundo importante donde cada uno específicamente se puede dirigir a su ámbito de interés. Esta revolución a la que hemos llegado ahora del dato de la digitalización, pues no es distinta, o sea, ha habido otras revoluciones relativamente recientes, prácticamente una en cada uno de los siglos que nos preceden, la primera revolución, la segunda, la tercera, dicen que estamos en la cuarta. Nosotros no vivimos las otras, ¿verdad? La de la mecanización, la revolución industrial, la de la electricidad, la aparición de la informática, seguramente ya sí hemos empezado a vivirla a finales del siglo pasado, a partir de los años 60, 70, 80, explota a final de siglo. Y actualmente estamos en esta cuarta revolución industrial y por eso, digo, también para que un poco nos situemos en el contexto, se habla de la agricultura 4.0, haciendo referencia a esta cuarta revolución industrial, que no sé si se nos está quedando pequeña. Claro, si nos vamos al sector agroalimentario, el sector agroalimentario, además de estas revoluciones industriales generales para todos los sectores, ha tenido también otras revoluciones. Hace 150 años aproximadamente empieza, que hace muy poco tiempo, mecanización, los tractores de vapor que nos llegan a nuestras explotaciones, antes pues las mulas, los caballos, las bestias de carga, los araos, ¿vale? La mejora genética, los nuevos fertilizantes químicos que ahora están en cuestión, nos volvemos a la agricultura regenerativa, a la sostenibilidad desde el punto de vista del manejo del suelo, perfecto. La automatización, la sensórica, los GPS y ahora digo más recientemente los datos y la conectividad. Si os dais cuenta, aparte de que hay una lista de innovaciones paralelas a la lista de innovaciones o de las revoluciones industriales que son propias del sector agroalimentario, es que la velocidad de esas innovaciones ha ido creciendo. Cuando se tardaba 150 años, después 40, después 20 años en tener una nueva revolución que nos vuelve a todos un poco locos. Bueno, esto cada vez está ocurriendo cada menos tiempo. Pero es que ya, y lo he añadido ahí, que me da un poco de susto, no lo toméis como algo como que Adolfo Peña ha dicho, pero no sé si estamos ya a la 5.0, por lo que significa la inteligencia artificial, que empezamos como público en general a escucharlo hace un par de años con el ChatGPT, el famoso ChatGPT,
pero que ya la evolución ya no es de años, antes era décadas, ¿no? Y antes 150 años, siglo y medio. 2 años el ChatGPT, ya es que estamos hablando de que cada pocas semanas, pero es que ya cada pocos días están pasando cosas. Y es una revolución que está empezando, no nos tenemos que, creo, atragantar, no nos tenemos que dejar impresionar por las noticias que nos llegan todos los días, pero sí hay que tenerlo presente y vamos a tener todos que hacer un ejercicio muy importante para elegir bien qué tipo y para qué vamos a usar la inteligencia artificial en nuestros intereses. Unos pueden ser personales, como ciudadanos, como curioso de las cosas, como facilitar nuestra vida cotidiana, y otras desde el punto de vista profesional. Insisto, es una revolución súper acelerada, va súper rápida, no da tiempo, ni siquiera a los que son súper especialistas en el tema, a estar al día de absolutamente todo, pero es algo que ya tenemos que tener los ojos puestos y la vista ahí. Toda esta revolución está siendo posible, y algo de lo que tenemos que ser conscientes también, porque hay miles de millones de consumidores que están conectados e interactuando con datos. Lo digo también pensando en que nuestros clientes, aunque no sea nuestro cliente, pues sea la cooperativa, puede ser el mercado más cercano, puede ser cualquier cosa, pero al final el usuario, el consumidor de nuestros productos, está en Internet, está interactuando, está manejando datos a una velocidad brutal. La evolución que hay con lo que nosotros hacemos, que no nos damos cuenta, digitalizando, haciendo aplicaciones, consultando cosas, significa un esfuerzo brutal a nivel mundial, de mucho espacio y mucha capacidad de computación, de almacenar datos y de computar datos. Pero es que aplicado al sector agroalimentario, hicimos un ejemplito Javier y yo hace poco tiempo, simplemente una explotación, resumiendo la diapositiva, de 50 hectáreas, con una imagen satélite y un sensor de, por ejemplo, midiendo una sola variable de humedad o de un animal, ¿vale? Midiendo una variable a la hora, con un dato a la hora, generaría anualmente 98 gigas. Es decir, si tenéis varios animales, varios sensores, sí, hemos dicho 50 hectáreas, pero que si os lo lleváis ahí a 10 hectáreas o a 5 hectáreas en vez de un animal, 5 animales, estamos hablando de una cantidad de información básica para gestionar nuestra explotación o nuestra ganadería de una dimensión enorme que no podemos meter en nuestros ordenadores. Y por eso el tema del Big Data, y por eso el tema de la computación y de la nube, que aunque nos suene raro, estamos todo el día trabajando en nube. Nuestros móviles, nuestras aplicaciones, lo que hacemos cotidianamente, está trabajando contra información, miles de datos que hay en nube. Cuando hacemos una consulta, por ejemplo, en una página de esta de búsqueda de un hotel para una reserva de fin de semana, eso va a operar contra un sistema donde hay un montón de información gigantesca, donde hay un montón de procesos de computación súper rápidos. Inmediatamente nos está diciendo los hoteles que hay disponibles, los que no, los precios, la foto, el enlace. Todo eso requiere, llevado a nuestro trabajo diario en las explotaciones y a la ganadería, eso significa exactamente lo mismo. Pensad que si os vais a dedicar a transformar digitalmente, a usar aplicaciones para mejorar algunas de las variables que estáis manejando la explotación, tenéis que pensar en que en vuestros ordenadores no caben. Tenemos que ir a aplicaciones, tenemos que ir a proveedores de soluciones que nos computen y nos tengan la información en la nube, porque es imposible tenerla almacenada. De la misma manera, España, como decía antes, en general es bastante emprendedora. Muchas empresas, startups de inteligencia artificial, de tecnología, de digitalización. Bueno, ahí tenéis cómo es el tamaño del sector agroalimentario español, más o menos. Esto no sé si los datos son del 21 o del 22, ¿vale? Pero somos muchos agricultores y ganaderos, somos también muchos consumidores, estamos organizados en cooperativas, estamos organizados en asociaciones, y todo el mundo está demandando soluciones digitales y tecnologías que esto va cambiando, ¿vale? Biotecnología, inteligencia artificial, machine learning, IoT, robótica, blockchain. Bueno, va cambiando el interés por una y otra. Seguramente ahora mismo la primera de todas en la lista para todo el mundo es la inteligencia artificial. No me voy a detener, no es tan técnica como parece esta diapositiva, o igual no lo parece, ¿no? Pero fijaros que empezando en el 1 y el 8 de
rotando en el sentido de las agujas del reloj. Pasamos realmente de todo lo que sea el proceso por el que pasan nuestros datos. O sea, hay una primera parte de recogida de datos con sensores, o los estamos grabando en nuestro ordenador, lo tenemos en nuestra RP de gestión, lo tenemos en un Excel, lo tenemos en imágenes, lo tenemos como sea, y hay un proceso simplificado aquí en 8 pasos que nos llevarían primero a ordenar y transformar esos datos, limpiarlos, almacenarlos, interpretarlos, y hasta aquí sería la primera parte donde tengo mi información digitalizada, y a partir del número 5 empezamos a aplicar transformación digital, inteligencia artificial, modelos para que nos ayuden a tomar decisiones. Por tanto, el proceso es largo, el paso, digamos, las veces que un mismo dato nuestro va siendo usado para ir preparándolo para llegar hasta el final, pues son muchas las veces que se está trabajando con ese dato, con ese conjunto de datos, para llegar hasta el final, que es tener una ERP, es decir, un sistema de gestión, unos visores, una información, una aplicación, una app, o tener unos actuadores en nuestros vehículos, en nuestros sistemas de riego, de aprovisionamiento, de lo que sea, que actúen a partir de la información que nos han proporcionado los datos. Este es el camino de los datos, esta es la agricultura 0.0 completa, desde que empieza a capturar y digitalizar los datos. Claro, tenemos una situación muy especial en nuestro sector, y esta la pasaré rápidamente, pero la voy a dejar en la presentación por si alguien se tiene que detener un poco más, y pongo ahí la fuente, que es Jocelyn Chunzot, del INRIA francés, que hizo esta diapositiva, pero porque muchas veces nuestro sector, o para nosotros al menos, la inteligencia artificial no es a lo mejor como la entiende el usuario que está viendo la televisión, que todo el día lo están bombardeando con una y otras cosas. Nosotros trabajamos en el territorio, trabajamos en el espacio, al aire libre, un invernadero, una nave, una industria, me da igual, pero con datos que están georreferenciados, que están mucho al aire libre. Y para los que el uso, y por eso la segunda parte va a ser muy importante, de Javier Mesa, de la teledetección, de los datos que nos proporcionan los satélites, son muy importantes, combinados con información de mi parcela, con información de mi explotación, con información de cada uno de mis elementos. En definitiva, nosotros podemos cerrar el círculo hoy día trabajando con datos del clima, del cultivo, del suelo, del ganado, derivados, enfermedades y plagas, trabajar con ellos para, da igual donde los cojamos o de donde vengan, que los vamos a meter en una nube que estáis viendo por aquí a la derecha, en la zona azul. Vamos a trabajar con ellos y les vamos a preguntar cosas. Porque no os quedéis solamente con super teoría, aunque ahora va a ir Javier con cosas muy concretas. Imaginaros que tengo una imagen satélite que por colores, esto es lo típico, me dice el estado sanitario de mi cultivo a través de haber trabajado con esos datos sobre mi parcela. Me podría estar viendo si algo que yo no veo con mis ojos, porque el satélite me lo da para un índice, para un valor en una frecuencia que no es el visible, el rojo, verde, azul, sino que es el térmico o es el infrarrojo, que yo no lo veo, pero que podemos detectar algunas diferencias en el estado sanitario, de salud, de estrés hídrico de mi cultivo. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, muy inmediato de cómo puedo ver con soluciones, que además no son caras, que pueden ser incluso gratuitas, ¿vale? Cómo está mi cultivo en un momento determinado, aunque yo no esté en la finca, y aunque esté en la finca, yo no pueda estar viéndolo, porque la información que me dan los satélites, para que lo entendamos, no es solo la del visible, no es lo que nosotros vemos con nuestro ojo, nos lo dan en otras frecuencias, en otras longitudes de onda distintas a las que nosotros vemos. Y ese es el interés, realmente, que la tecnología nos dé información sobre todo de lo que no vemos o de lo que no sabemos. Pasa exactamente igual con un sensor de humedad que tenga en el suelo. Yo puedo pensar o intuir que he regado mucho, he regado poco, y que mi suelo está húmedo y no riego más, o que está seco y necesita regar. Un sensor a 30 o a 60 centímetros de profundidad me va a decir exactamente el nivel de humedad que hay en un momento determinado en mi suelo. No tengo que imaginarlo, no puedo verlo, porque yo no puedo ver con mis ojos 60 centímetros dentro del suelo
Y por tanto esa información es la que nos puede ser útil. Con esa información, volvemos a un caso también sencillo que se entiende muy bien. Yo puedo decidir regar o no regar. Y lo puedo hacer por cerrar el círculo en esa toma de decisiones manualmente, yendo, si es que no estoy allí, y cerrando la válvula, cerrando la llave de paso del riego o abriéndola, o puedo automatizar el sistema y que el propio sistema que ha tomado la decisión de que falta agua sea el que abra y cierra automáticamente las válvulas al ritmo con las órdenes que nosotros hayamos dispuesto en nuestro programa de riego, por ejemplo, o en nuestro plan del cultivo. Son ejemplos sencillos, pero que entendáis que todo este círculo que forma, vuelvo para atrás, digamos, de figurita está aquí y que de forma de lo que sería una explotación está aquí, podemos cerrarlo, podemos coger datos, almacenarlos, trabajar con ellos, que nos den algunas respuestas procesadas y a partir de ahí tomar decisiones. Y esas decisiones podemos ejecutarlas o bien manualmente o bien de forma automática. Entendemos, porque para nosotros tampoco resulta fácil, que cuando hablamos de digitalización o de transformación digital, claro, cada uno está pensando exactamente lo que le interesa, le importa o a lo que se dedique. El que está en una explotación, el que está en una industria, está en una industria, el que es proveedor de los lineales, los proveedores lineales, el que está metido en el tema del el comercio electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que hay es una cadena, como la ha habido siempre. El alimento, los productos van desde la producción hasta el consumidor y pasan, como sabéis, por un montón de sitios, por un montón de procesos. Hay un montón de intermediarios, nos guste o no nos guste, estemos más o menos de acuerdo, porque el producto tal como está antes de ser recolectado en nuestra explotación o en nuestro ganado, no puede ser puesto a disposición de tu vecino que va a comprar a un supermercado que no va a por el producto a tu finca. Por tanto, hay que pasar por todo esto. En lo que estamos trabajando, y deberíais saber también, y os animamos a que acudáis hacia atrás de la cadena o hacia delante de la cadena, es a conectar los datos dentro de la cadena. Cómo de importante es que la industria que está manipulando, envasando, transformando, haciendo producto de consumo fresco o está haciendo quinta gama, me da igual, sepa y conozca perfectamente, gracias a los datos que se le puedan pasar, qué está pasando en las explotaciones de donde vienen los cultivos. Cómo de importante es que un consumidor, que muchas veces nos quejamos de que no nos entienden, de que ven nuestros productos muy caros cuando sabemos que no están pagando realmente lo que vale producirlo en muchos casos, sepan realmente todo lo que hay detrás, que pongamos en valor al consumidor, por ejemplo, gracias a la cadena de datos, a la trazabilidad de los datos, si estamos haciendo agricultura ecológica, si estamos cosechando en un momento donde estamos apostando por la calidad y no por la cantidad, y eso se refleja en si la industria tiene todas las ISO y todas las certificaciones y es respetuosa con el medio ambiente, y lo que el consumidor quiere oír en definitiva y lo que quiere ver. Y eso solo es posible si conectamos, igual que estamos conectados con los productos, conectamos con datos, cooperativas de datos. Y aprovecho aquí para decir que este concepto de cooperativa de datos, yo lo ampliaría a cooperativas de transformación digital. Oiga, si las cooperativas, yo me acuerdo cuando estudié hace muchos años, me hablaban de las cooperativas también como cooperativas de crédito. Las cooperativas o las asociaciones han hecho muchas cosas y hacían préstamos desde las propias cooperativas y suministran de forma colectiva productos de insumos, pues, de fertilizantes, etcétera, etcétera. También hacen la comercialización de forma agrupada. Si prestan servicios agrupadamente de todo eso que ya conocemos, ¿por qué no pueden ayudar a los pequeños agricultores, a los pequeños productores, para de forma colectiva contratar a precios súper económicos servicios que les pagan a todos los productores, a todos los agricultores, a todos los ganaderos? ¿Por qué no? Se está trabajando en este sentido. Nosotros trabajamos con cooperativas agroalimentarias de España, también con las de algunas comunidades autónomas, con ASAJA, COA, UPA, con las distintas asociaciones, y se está trabajando en este sentido. Porque es verdad que los grandes, como decía Maribel al principio, no sé si lo comentaba, pues seguramente no tienen problemas en contratar servicios tecnológicos y además caros y hechos para ellos como a medida. Pero os garantizamos que hay muchísimas soluciones
que cuando se agrupan varios y la cooperativa o otro tipo de agrupación podría hacerlo, se pueden contratar servicios para muchos que pueden ser útiles, porque la tecnología está disponible. Os decía, y voy a pasar muy rápidamente, se puede hacer casi de todo teniendo datos. En robótica y sistemas autónomos hay unos avances enormes para recolección, para poda, para fertilización, para pulverización inteligente, echar justamente lo que se necesita, los ahorros cuando se equipan, no hay que comprar muchas veces equipos nuevos, cuando se equipan la maquinaria que tenemos con algunos sensores, algunos reguladores que simplemente apliquen cuando ven productos, no apliquen cuando no hay productos, porque hay un sensor de visión artificial que no tiene que ser muy caro, mucho más barato que la propia máquina. Y podemos optimizar gemelos digitales, donde podemos tener en el ordenador una reproducción de cómo está funcionando mi finca, mi industria, mi proceso. El blockchain IoT, lo que he dicho, conectar los datos, juntarlos en un sitio para poder trabajar con ellos. La agricultura de precisión, que seguramente es lo más conocido, la teledetección, de lo que ahora o hablará Javi, pero también la automatización de sistemas con aplicaciones para el riego, para la fertilización, para un montón de cosas. Voy a pasar esto rápido porque os lo dejo, ¿vale? Pero para que veáis aquí algunas aplicaciones concretas que se están haciendo con distintas tecnologías, por ejemplo, en teledetección, con agricultura de precisión. Os pongo algunas referencias para que podáis acudir a algunos proyectos o algunos elementos para ampliar algunas de estas cuestiones. Gestión de flotas, por ejemplo. Los tractores modernos, yo digo muchas veces que el panel de un tractor de última generación, si no tampoco pasa nada, no tienen que ser de última generación, ¿no? Pero un tractor, pues, no sé, a mí me resulta el panel más complejo que el de la Fórmula 1, ¿no? Cuando lo vemos en la tele, que bueno, pues sí, hay unos cuantos de botones que lo que hace es correr mucho, básicamente, bueno, y no levantarse y volar, ¿no? Del suelo, pero aparte de eso, la tecnología que llevan la maquinaria actualmente que estamos utilizando puede ser enorme, brutal, y se puede optimizar el consumo, los recorridos de las operaciones, prever el mantenimiento predictivo. Es decir, hay también en todo el tema de gestión de flota un tema importantísimo. Aquí en Andalucía sabéis que tenemos un clima que es complicado, sobre todo en el interior, con periodos de sequía muy importantes. El riego aquí es la vida de muchas de las explotaciones y de gran parte de la prosperidad de nuestra comunidad autónoma, pero allá donde se estén usando elementos que necesitan energía en las explotaciones, donde muchas veces, porque lo que sea, diré, no le ha interesado a la energética, no le ha interesado a los gobiernos, me da igual, no hemos dispuesto de las fuentes energéticas necesarias para hacer nuestras cosas, bueno, pues la energía solar aplicada, no digo las plantas grandes, sino aplicada a nuestros equipos concretos, tanto de sensores como de bombas, como de aplicadores, etcétera, etcétera, pues algo también que está muy a disposición y que se integra, vuelven a ser datos que se integran en todo este sistema que os decía. El control de placa es exactamente igual, no solo a nivel de productos, sino a nivel de identificación y anticipación a través de sistemas de visión artificial, de conteo automático, etcétera, etcétera, de cómo en una determinada zona está avanzando una plaga y, por tanto, prever que me puede llegar y tomar y aplicar los productos que tienen que ser convenientes. Y ya por no dejar la cadena atrás, no referirme solo a la explotación, los avances, si vais a cooperativas, si vais a industrias o si trabajáis en ellas, sabéis que las posibilidades de automatización y de gestión de datos dentro de la industria agroalimentaria no tienen nada que envidiar a absolutamente ninguna industria de otro sector. Evidentemente existen barreras y una de ellas es importante. Estas son gráficas de las medias a nivel europeo. A la izquierda el chiquitito, el que está en un rectángulo, es donde estaría España, digamos, en desarrollo de competencias digitales para afrontar esta transformación digital. No estamos mal, estamos en la media europea y es una media que estamos alta, cerca de los más grandes. Es verdad que se supone que estamos bien en algunos aspectos, por encima de la raya naranja de la gráfica de la derecha, pero es verdad que en formación, en usos de servicios de Internet o integración de la tecnología digital en nuestros procesos, pues todavía vamos un poquito por debajo de la media. Y por eso, en estos aspectos, los primeros sobre todo del uso de servicios de Internet, Acelera Pyme, Kit Digital y todos estos primeros pasos son muy importantes. Los problemas de conectividad, ahí estáis viendo
una imagen a nivel mundial de donde hay más y menos conectividad, donde hay más y menos dispositivos conectados en un momento determinado, pues como pasa casi con todo cuando comparamos los que vivimos en el llamado, bueno, habría que darle una vuelta, primer mundo, ¿no? Con otros países en vías de desarrollo, pues igual pasa exactamente con la conectividad. Afortunadamente tenemos conectividad en general, pero oiga, no nos engañemos, falta conectividad en el medio rural y en muchas provincias que precisamente pues donde el soporte de la economía es la agricultura y en la ganadería. Bueno, se está avanzando en este sentido. Es verdad que esto va a cambiar radicalmente cuando dejemos de depender para las comunicaciones solamente de las compañías telefónicas, por decirlo de alguna manera que nos entendamos, y cuando oímos, bueno, nos da igual, ¿no? Digo, Elon Musk es una persona de la que se habla mucho, pero también hay otros proveedores y otras empresas que están lanzando constelaciones de satélites para que al final pues haya una cobertura que pueda ser mucho más amplia en todo el territorio. Es súper importante que tengamos mucha cobertura en nuestra explotación. Bueno, en algunos casos sí es importante para transmitir muchos datos con capacidad para que lleguen a esa nube que os decía, pero bueno, hay otros sistemas donde se puede almacenar la información que se captura en la explotación en la ganadería y enviarla desde un lugar donde haya una conexión adecuada, evidentemente, para hacer toda esa automatización final que os decía antes de que actúe las cosas solas, el autoguiado de las máquinas, etcétera, etcétera. Ahí sí, ahí necesitamos no solo 30 megas, no 3G ni 4G, sino seguramente 5G, una conexión muy importante. Ahí hay un déficit muy importante o una deuda muy importante con nuestro sector que no está completamente resuelta. Y finalmente en este bloque, porque ya voy al siguiente, voy acabando para dejarle 45 minutos a Javi, bueno, recomendaciones para acelerar la digitalización. Entiendo de alguna manera que ya estáis dando algunos de estos pasos. De hecho, el que esté en este programa y hoy en esta clase, pues es esto, está abajo, individuos, reeducarnos y prepararnos para el mundo digital, es muy importante, pero ahí tenéis algunas recomendaciones que son genéricas, pero que yo creo que son aplicables para todo el mundo, de paso que habría que dar desde las instituciones públicas en la parte central, las empresas. Empezar por definir una estrategia digital integral, una hoja de ruta. Hoy me estoy informando, me están contando cosas, estoy viendo posibles aplicaciones o no, pero no sé aplicar, no sé qué tecnología elegir, no sé si va a ser rentable para mi explotación. Vamos a ir avanzando. Disponer de herramientas digitales para los empleados, también para los directivos, que tienen que estar convencidos de la transformación. Educar también a nuestros clientes y también a nuestros proveedores. Si nosotros estamos muy digitalizados, pero nuestros clientes o nuestros proveedores no podemos avanzar en esa cadena y nos va a costar mucho conectarnos, y si ellos no se van transformando también en un ejercicio, como digo, que vamos haciendo infraestructura y evidentemente hay que invertir. Lo pongo en chiquitito, pero si queréis, el punto 9 de invertir en infraestructura, sistemas de seguridad, en formación, en transformación digital, en aplicaciones. Pero es que es así, es una herramienta, la tecnología, la inteligencia artificial, lo que queráis, son herramientas de trabajo, igual que son las máquinas, igual que son los fertilizantes, igual que es el agua. Si no entendemos que necesitamos invertir para poder avanzar en este sentido, pues será difícil que lo incorporemos. Evidentemente, con cabeza, que esté adecuado a nuestros intereses, que esté adecuado a nuestro tamaño, a nuestras posibilidades, por supuesto, pero no pensemos que podemos avanzar con herramientas de trabajo, como es la tecnología digital, si no invertimos igual que invertimos en tractores. Aquí Teruel seguramente tiene otro mapa de tamaño de explotaciones, de tipo de agricultura, pero seguramente hay alguna explotación grande, seguramente hay quien tiene un tractor muy grande, que cuesta muchos cientos de miles de euros, que seguramente está bien comprado y que seguramente le da servicio para el tamaño de su explotación, pero son 300, 400, 200, 100.000 euros, los que sean, máquinas que cuestan mucho dinero. Bueno, invertir unos cientos, unos miles de euros en tecnología, bueno, pues es algo que creo yo, que nos tenemos que poner en esto. Nosotros lo hemos hecho, nosotros tenemos capacidades ahora de trabajar con datos porque hemos invertido desde la universidad con proyectos en infraestructura y en tecnología, si no sería imposible. Este
casi sería un último bloque antes de darle paso a Javier sobre los retos actuales y las oportunidades. Claro, cuando hay una revolución, cuando estamos en un momento con el sector en España, en el Mediterráneo, en Europa en general, digo, y nosotros particularmente, cada uno con sus problemas particulares, resulta que viene esta revolución y entonces, bueno, tengo aquí unos problemas, pero parece que hay cosas que me pueden ayudar. Bueno, cuando tenemos problemas, tenemos que buscar soluciones. Y cuando tenemos problemas y encontramos soluciones, lo que aparecen son oportunidades. Y los estudios lo que están revelando es que efectivamente va a haber una contribución de la digitalización y la inteligencia artificial en general muy importante al PIB mundial, que va a haber mucha inversión, como estamos viendo en la prensa esta semana, que si Estados Unidos va a invertir 500.000 millones de dólares en inteligencia artificial, que si los chinos vienen con una cosa nueva, que el otro entonces dice que va a invertir más. En fin, es como una especie de locura que va a traer nuevos empleos, van a desaparecer otros, van a venir a sustituir, ayer una jornada que estuve aquí sobre cítricos en Andalucía, van a venir a sustituir algunos empleos que es que no encontramos, no hay mano de obra, no hay relevo generacional, esto es una realidad, no es que vayamos a eliminar cuadrillas, no hay cuadrillas, no hay en muchos casos gente que recolecte, no hay en muchos casos gente que quiere trabajar como mozo de almacén o en una industria. Entonces, bueno, van a desaparecer o tenemos empleo que ya la gente no quiere o que ya no son necesarios, pero se van a crear muchos nuevos empleos en este sentido. Como estábamos diciendo antes, tenemos que adaptarnos, tenemos que mejorar nuestras habilidades y nuestras capacidades. Yo digo siempre que en nuestro sector, no sé si hay uno de los objetivos de desarrollo sostenible famosos en los que no contribuyamos, pero evidentemente están ahí. Son retos y problemas también que están planteados a nivel global, una apuesta muy fuerte de Europa, la Agenda 2030, está aún relajándose un poquito con esto, pero de alguna manera sí que me gusta decir que si nos paramos a pensar prácticamente en el agua, en pobreza, hambre cero, alimentos, salud, bienestar, que está relacionado con la buena alimentación, con la potabilidad del agua, por ejemplo, la educación, la igualdad de género, en cuanto a, he visto a muchas mujeres que están en el curso aquí ahora mismo atendiendo esta, es decir, yo creo que podemos tocar prácticamente todos los objetivos. Y tenemos movimientos, como decía, parece que se están suavizando un poco porque, vale, la apuesta por el Green Deal y la sostenibilidad y la producción en verde está muy bien por parte de Europa como política, vale, pues incluso en la idea estar muy de acuerdo, pero la verdad que nos ha estado restando competitividad. No obstante, al menos hasta donde yo conozco, y seguramente vosotros podréis poner 1000 ejemplos, creo que la agricultura precisamente no es uno de los sectores que sea menos respetuoso con el medio ambiente, sino todo lo contrario. Seguramente somos parte de la solución a los problemas de contaminación y de emisiones de CO2, etc., 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 que son los grandes productores de otros sectores y otros muchos países que no somos nosotros los que lo están provocando. Por tanto, quiero que nos veamos o quiero ver que podemos ser parte de la solución. Oye, es que la agricultura intensiva, pues, destruye los ecosistemas y la fauna y la flora. Esto es un lince ibérico, que es una especie súper protegida, de la que había pocos ejemplares. Y eso que tenéis ahí detrás es una de las formas de producción más modernas que hay, que es el olivar súper intensivo en seto, ¿vale? Como si fuera una viña, ¿vale? Y que se está extendiendo a un ritmo brutal, no solo en Andalucía, en España, sino en muchísimas partes del mundo. Y es compatible, claro que es compatible con la naturaleza y con el ecosistema, porque de hecho muchos de esos bosques de árboles pues son utilizados por un montón de animales, entre otros el lince, también los animales de los que se alimenta el lince, como los conejos, etc., etc., que se meten por ahí, y ahí por eso el lince puede cohabitar perfectamente. Por tanto, no somos un problema, pero sí que nos vienen problemas, como son las inundaciones, como son las sequías. Aquí tenéis el caso del mismo puente de antes, pues prácticamente no se va a desbordar, pero desgraciadamente hemos visto lo que ha pasado hace tan solo unos meses en Valencia, en parte un poquito en Málaga y en Castilla-La Mancha, y va a seguir ocurriendo. ¿Somos los causantes? Pues yo digo que no. Yo digo que nosotros seguramente somos muy víctimas porque estamos entre un Atlántico y un Mediterráneo que tiene estas condiciones de inestabilidad y de ciclos que están acelerados, pero donde nosotros seguramente nuestra contribución
a lo que pueda estar pasando es mucho menor que los efectos que estamos sufriendo. Y una población pues cada vez más grande, cada vez en el planeta hay más gente, cada vez estamos explotando más los recursos y con todos estos retos y los retos de la energía y lo que es la crisis geopolítica mundial, el precio de que ha subido todos los costes de producción y por tanto, bueno, pues algo que está en todos los debates. Y en todos los debates surge la innovación y la digitalización como algo que puede ayudar a que nadie entienda que esto va a dar la solución a todos los problemas. Pero sí es verdad que a través de la innovación, una innovación que muchas veces, como pongo en esta grafiquita, pues resulta que el día a día nos puede y la innovación está oculta, no se ve o no estamos haciendo absolutamente nada, no estamos haciendo nada por mejorar. Algunos clientes me piden que yo tengo que cumplir una ISO, que les tengo que pasar esto en un fichero, en un correo electrónico o ponerlo en un repositorio. No nos queda más remedio porque estoy viendo que el de al lado, que la competencia, que los mercados, y hay una forma que es incorporar la innovación y yo creo que el que estoy aquí formaría parte de ese triangulito de arriba de las formas de innovar, pues siendo proactivo, es decir, montar una estrategia donde la innovación y la digitalización sea parte de ello. Esto sería, lo dejo simplemente como referencia, algunos de los proyectos, por ejemplo, lo que sería nuestra pirámide de innovación como escuela de un montón de proyectos, desde cosas muy básicas hasta cosas donde estamos con las empresas, con el mercado, probando y desarrollando soluciones concretas. Evidentemente, nosotros somos universidad, centro de investigación y nuestra actitud es proactiva. Voy terminando porque hemos innovado siempre. Estas dos imágenes están separadas más de 70 años. Es como se recogía aceituna pues, en 1952, una foto otra vez en blanco y negro de una colección muy, muy chula que tiene el Ministerio de Agricultura. Y cómo se recoge hoy. Ahí, bueno, podría estar esas máquinas cabalgantes por encima de los setos de olivar recogiendo sin conductor perfectamente y los cambios, como yo digo, esas famosas viñetas, por lo menos que yo decía de pequeñito, ¿no? En los tebeos o en los cuentos, en los crucigramas, nos descubren las 7 diferencias. Pues a mí seguro me ocurren muchas más de 7. Somos innovadores, somos un sector de profunda adaptación al cambio y así lo hemos hecho siempre. Y ahora viene la inteligencia artificial. Yo le he preguntado, digo, bueno, vamos a ver, esta gente va a decir, me estás contando unas cosas, pero ¿qué es la inteligencia artificial, el ChatGPT? Y le he preguntado, oiga, ¿y si yo tengo que contarle aquí a un colectivo cuáles son las habilidades claves para esta innovación al ChatGPT? Y me escribe le pregunté tal cual eso y fijaros lo que me hizo. Y me concluye abajo, y estas habilidades pueden desarrollarse y fortalecerse a través de la práctica, la experiencia, la formación continua, fomentar el entorno, etcétera, etcétera. Fijaros que si repasáis esas 8 recomendaciones de ChatGPT para al subirse al carro de la innovación, pues prácticamente un poco lo hemos ido comentando todo aquí. Voy terminando. Os he puesto esto aquí porque, bueno, es muy difícil componer un mapa realista de lo que es la inteligencia artificial hoy día, porque va muy rápido. Este parece una tabla periódica de elementos de los que estudiamos en el cole, ¿vale? Tenéis un pequeño resumen de algunas aplicaciones, algunas os suenan mucho, ChatGPT, Copilot, no sé si os suena, Claude, ¿vale? También es una muy conocida, para distintos tipos de aplicaciones. Ahí los tenéis, son gratuitas y sería un primer mapa donde si alguien está interesado puede empezar a probar. No es difícil empezar a probar con aplicaciones de inteligencia artificial generativa que nos pueden ayudar a hacer cosas. Pero es que va muy rápido. Si este mapa que tenéis ahí, de los colorines, está hecho hace un par de meses, 3 meses, hoy es otro mapa y el mes que viene será otro. Porque, como decía, va muy rápido. Empezamos con ChatGPT, que empezamos a ir de eso hace un par de años aproximadamente, aunque ya llevaban varios desarrollando, y boom, fue una revolución. Esta semana llegan los chinos con el DeepSeek y entonces todo el mundo se vuelve loco, pero afecta a las bolsas mundiales, afecta a las empresas tecnológicas, afecta a todo el mundo. Y decir, bueno, ahora mismo DeepSeek, pues olvidaros de DeepSeek. Está muy bien la IA china esta, que ahora mismo está en todos los periódicos, pero agarraros al operator de ChatGPT. No me paro, pero si tenéis curiosidad, buscar operator ChatGPT, porque es otro nivel de inteligencia artificial, no es ya consulto, me responde como si fuera un asistente personal, ¿vale? Como el asistente de nuestros móviles.
es que cuando le pregunto para que me haga cosas, él las hace. Da un poquito de miedo. Es decir, no le pregunto qué hotel hay disponible esta noche por menos de 50 euros en no sé qué ciudad del mundo. Le digo que me lo reserve. No solo me da, llegamos a cerrar el círculo que os decía antes, no solo me da información, sino que hace el trabajo por mí. Por eso es do task. O sea, no es solo me asiste, sino también que hace. Por eso os digo que no os sorprendáis nunca de algo que veis en la prensa que nos bombardean y que nos parece una locura, porque a los pocos días o a la semana va a aparecer otra que lo va a ir dejando un poco en pañales. No cabe duda de que sí que ha sido una gran revolución por muchas razones, nos daría para otras charlas. Y termino. Termino con la inteligencia artificial. Os puse la imagen de las estanterías que no era muy buena. Esta mañana le pregunté a Copilot, que es el asistente de inteligencia artificial de Microsoft, ¿vale? Que me generara una imagen con 10 verduras aragonesas y me hizo esto. Seguramente metería la pata si intentara identificar cada una de ellas. Seguramente vosotros identificáis algunas de ellas y seguramente algunas no suenan de nada y seguramente hay unos errores, pero la verdad que la calidad de la imagen ya está muy mejorada respecto a los que presenté al principio. Yo, de todas formas, aparte de esto, no queremos olvidar que estamos en el terreno, estamos tocando la tierra, estamos tocando nuestros productos y aunque la inteligencia artificial venga para ayudarnos, a nosotros nos gusta seguir creyendo en las personas, creyendo en los agricultores, creyendo en nuestras estructuras productivas y centrando nuestro esfuerzo en la calidad de nuestros productos. Así que quería acabar un poco con esta foto real del Heraldo de Aragón y por mí terminaría aquí y le daría paso con algunos ejemplos de tecnologías concretas a Javier Mesa. Muchas gracias, estoy a vuestra disposición. Sé que vamos mal de tiempo y que tenemos poco tiempo, pero ya os digo, nos podéis localizar que queráis. No sé si tengo por aquí creo que había preparado, bueno, está al final del todo, un gracias, pero nada, simplemente dejaros esto por aquí para cerrar. Así es que yo cortaría, ¿vale? Y le daría paso a Javier. Muchas gracias por vuestra atención.